serotonina sabemos que su producción principal es a nivel del intestino, pero que esta serotonina no atraviesa la barrera hematoencefálica, es decir, no llega al cerebro y por lo tanto esta serotonina no tiene ninguna función ahí en el cerebro porque no atraviesa la barrera. Esa serotonina se queda a nivel intestinal y ejerce su efecto en intestino y ahora ya se sabe que tiene otros efectos en otros tejidos u otras funciones. Por eso que vamos a hablar un poco del metabolismo de la serotonina, más allá de la comunicación neuronal en el sistema nervioso central y sistema nervioso entérico. Entonces, como todos sabemos, la serotonina permite la comunicación neuronal entre el sistema nervioso, como lo dije, central y sistema nervioso entérico, y también una comunicación a los otros tejidos, en tejidos periféricos. Es un neurotransmisor que regula la motilidad intestinal y la secreción en el intestino y también controla el estado de ánimo y las actividades fisiológicas como el sueño y el apetito. Estas son las funciones más conocidas de la serotonina. La serotonina, también denominada 5-hidroxitriptamina, por eso que se abrevia de esta manera, 5-HT, como lo venía diciendo, es un mensajero clave a nivel del sistema nervioso central, está asociado con la ansiedad y el comportamiento, y la que se produce en el sistema nervioso entérico contribuye al control neuronal de la motilidad y las secreciones de fluidos intestinales. Lo que no está relacionado con el sistema nervioso central, entonces ejerce efectos en tejidos periféricos como la vejiga, también cumple una función importante en el impulso respiratorio, en la hemostasia, en el tono vascular, en la función inmunitaria, modula inflamación, modula activación de ciertas células, quimiotaxis e inflamación intestinal, que esto es una de las funciones que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la serotonina se sintetiza a partir del triptófano, que es un aminoácido esencial, como todos sabemos, que proviene de la dieta porque no lo podemos producir, y también se sabe que existen algunas especies de bacterias comensales que pueden generar el triptófano de nuevo, o sea, como nuevo. Ese triptófano que viene de la dieta puede ser captado en el intestino a través de proteínas transportadores de aminoácidos neutros. Las células epiteliales del intestino pueden descomponer el triptófano en metabolitos para ser usado. Ya todo esto lo vamos a ver más adelante. Se puede transportar a tejidos para su metabolismo en hígado y sistema nervioso central, y también puede circular en los tejidos a través de transportadores en las células endoteliales, porque como vamos a ver más adelante, en el caso de la serotonina es transportado o almacenado por las plaquetas. Pero aquí lo más importante es que el triptófano tiene que entrar a una célula específica para entonces, a través de sus enzimas específicas, se produce finalmente la serotonina. Entonces, una vez que el triptófano está dentro de la célula, van a pasar varias cosas. O se recicla para la síntesis de péptidos, o se convierte en aminas que contienen un anillo indol, es decir, la serotonina, la melatonina y la N-acetilserotonina. Nosotros nos vamos a quedar hoy con la serotonina y por eso lo dejé así resaltadito en amarillo. Y también se puede desviar hacia las vías de la quinurenina, que ya vamos a ver más o menos en qué consiste. No nos vamos a meter con la quinurenina, pero sí nos vamos a quedar con la parte de la serotonina, que es lo que nos interesa hoy, el tema más importante. Hay que saber también que una pequeña cantidad, que lo han descrito, del metabolito triptófano, la triptamina, es producida por los huéspedes y por los microbios intestinales y pueden interactuar con receptores específicos para la serotonina. Esto como dato curioso. Entonces, una pequeña proporción del triptófano, alrededor del 5%, de la que no se usa para la síntesis de proteínas, se convierte en serotonina. O sea, es muy poquito lo que se va a convertir en serotonina, y como ya vamos a ver más adelante, esa serotonina va a ser principalmente producida por el intestino, ya lo vamos a ver. Entonces, el triptófano libre, cuando entra a la célula a través de un transportador, necesita convertirse en 5-hidroxitriptófano a través de esta enzima que se llama TPH, que es la triptófano hidroxilasa, y después a través de la descarboxilasa se transforma en serotonina o 5-HT. Entonces es importante saber que existen dos tipos de TPH,
la tipo 1 y la tipo 2, y que esta enzima es limitante en el proceso de síntesis de serotonina. Entonces, la TPH1 se expresa en varios tipos de células no neuronales, principalmente en el intestino, mientras que la TPH2 se expresa en las neuronas serotoninérgicas, en los sistemas nerviosos central y entérico. Es decir, que la expresión de estas dos enzimas es totalmente diferente. Entonces, como les dije anteriormente, es verdad, el 5% de triptófano se va a transformar en serotonina y esa serotonina se va a producir principalmente en el tracto intestinal por las células enterocromafines mediante la enzima TPH1, es decir, más del 90% de la serotonina, es verdad, se produce en el intestino por estas células que están ampliamente distribuidas en el tracto gastrointestinal que se llaman células enterocromafines, porque tienen esta enzima TPH1 que nos va a permitir o que va a permitir que se produzca la serotonina. Esa serotonina actúa localmente o va a ser transportado por las plaquetas a sitios diferentes, distales, que incluyen el hígado, el hueso y el sistema cardiovascular. Entonces, tenemos que separar espacialmente la función de la serotonina. Si, por ejemplo, vamos a ver que en el intestino ese triptófano que es absorbido y luego llega o entra a la célula, se va a transformar aquí en serotonina a través de la TPH1, pero en el cerebro ese triptófano se va a transformar también en serotonina, pero a través de otra, o sea, de la misma enzima, pero la tipo 2. Entonces ya aquí tenemos que separar, y esa separación espacial también nos va a decir que esa serotonina actúa con diferentes receptores y tiene diferentes funciones, ¿ok? Por eso que tenemos que tener una separación espacial y funcional. Entonces, las respuestas exhibidas por diferentes células y tejidos a la serotonina dependen del receptor que expresa cada célula en cada tejido que está formando cada órgano. Por ejemplo, porque se han descrito el receptor de serotonina del 1 hay 1, 2, 3, 4, hay varios que se han descrito, como pueden ver, pero quería darles como este ejemplo. Por ejemplo, el tipo 7 tiene un efecto antiinflamatorio debido a su impacto en las células dendríticas, porque las células dendríticas intestinales tienen también una función de modular la respuesta hacia la producción de linfocitos T reguladores, por ejemplo. El receptor tipo 4 provoca más bien una respuesta inflamatoria en las células epiteliales intestinales, pero miren cómo este mismo receptor a nivel de las neuronas es más bien neuroprotector y promueve la neurogénesis. Entonces fíjense que por eso tenemos que separar espacialmente sus funciones y que esto también va a estar determinado por el tipo de receptor. Entonces, la producción de serotonina por las neuronas del sistema nervioso central regulan el sueño, el estado de ánimo y el apetito, que es lo que está muy bien descrito en sus funciones, mientras que la producción de la serotonina en el tracto intestinal por las células enterocromafines regula la motilidad gástrica y la inflamación en la periferia. ¿Ok? Y cuando hablamos de periferia, otros tejidos fuera del intestino, pero que sigue siendo periférico, o sea, fuera del sistema nervioso central. También, para que podamos entender un poco, bajo ciertas circunstancias, se puede también estimular la producción de serotonina. Por ejemplo, la expresión y actividad de la enzima, que es la TPH1, que está dentro de las células enterocromafines, que es importante para producir esa serotonina ahí en el intestino, está regulado por ciertas células, incluso células del sistema inmune y ciertos nutrientes. Han descrito, por ejemplo, que en respuesta a la infección parasitaria entérica, la síntesis de serotonina por parte de las células enterocromafines se ve forzada por las células TCD4 y la interleuquina 13. Es decir, que se activan estas células, de alguna manera mandan señales para que se produzca más serotonina, se absorba más triptófano, se active la enzima, y por eso que yo hablaba al principio que esta es una de las enzimas limitantes en el proceso para que de triptófano pase a 5-hidroxitriptófano. Un dato bien curioso es que los carbohidratos como la glucosa, fructosa y sacarosa también aumentan la secreción de serotonina por las células enterocromafines colónicas y duodenales, es decir, aumentan la secreción de serotonina a nivel intestinal. ¿Ok?
Y entonces esto vincula directamente la disponibilidad de nutrientes con la producción de serotonina. Esto es bien importante, ya vamos a ver más adelante que esto tiene también relación con lo que vamos a hablar más adelante, si podemos suplementar con triptófano o 5-hidroxitriptófano, que sería mejor, y si comer carbohidratos aumenta la absorción de triptófano, por ejemplo. Entonces, con respecto a la regulación, tiene varios mecanismos reguladores, pero esta es una de las principales. La regulación estricta de la señalización de la serotonina se logra mediante la rápida captación intracelular de esta serotonina por este transportador que se llama SERT en la membrana celular. Ya lo vamos a ver en un dibujito. Y SERT es una proteína transportadora de monoamina dependiente de sodio que es la responsable de captar toda esa serotonina que queda libre a nivel extracelular para que ya después que ella se une con su receptor y lo que queda se meta de nuevo dentro de la célula y sea metabolizado. ¿Ok? Porque una vez dentro de la célula puede degradarse, como les dije, por varios mecanismos, pero la vía más común es esta, la actividad de la monoaminoxidasa I B, que producen el metabolito ácido hidroxindolacético, que se secreta por vía renal y que nosotros a través del examen de ácido orgánico lo vamos a ver, se estudia. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué tenemos que saber? Que el triptófano que se absorbe a nivel cerebral, que pasa la barrera hematoencefálica, que necesita un transportador también de aminoácidos neutros, va a producir serotonina a partir de la TPH, pero tipo 2. Y hay que saber que la serotonina no puede cruzar la barrera hematoencefálica. Lo que va a cruzar es el triptófano y a través de esta enzima, dentro del sistema nervioso central, se produce la serotonina. Y este triptófano puede tomar varios, o se produce la serotonina a nivel del sistema nervioso central, en este caso, o se produce la quinurenina, que también se puede, a su vez, metabolizar en ácido quinurénico, que es neuroprotector, o ácido quinolínico, que es neurotóxico. Esto también lo podemos ver en los ácidos orgánicos, ¿ok? Que es un estudio que se hace con muestra de orina, donde se pueden analizar estos metabolitos. Entonces, con respecto rapidito a la síntesis de quinurenina, que podemos decir que además, porque forma parte también lo que quiero decir que forma parte del metabolismo del triptófano, es decir, hacia dónde se va el triptófano principalmente, hacia la producción de serotonina, pero también hacia la producción, por ejemplo, de quinurenina. Entonces, además de la síntesis de serotonina, la gran mayoría del triptófano de la dieta se dirige hacia la quinurenina. Y la conversión de triptófano en quinurenina requiere de esta enzima que se llama IDO o indoleamina 2,3-dioxigenasa. Entonces, en el marco de la inflamación y especialmente en presencia de interferones, IDO aumenta en muchos tipos de células para metabolizar el triptófano y limitar el triptófano disponible. Es decir, que se va más que todo hacia la síntesis de quinurenina porque tiene una regulación inmunitaria. ¿Ves? Su activación reduce los procesos inflamatorios mediante la limitación del triptófano o la generación de metabolitos bioactivos como la quinurenina y el NADH. ¿Okay? Entonces todo esto tiene una explicación. En este dibujo lo vamos a ver un poquito más claro porque me parece que esto es demasiada información, pero podemos ver, por ejemplo, aquí vemos el lumen, vemos el epitelio intestinal y vemos cómo el triptófano, luego que es absorbido de la dieta, puede ir a varios tejidos. Entonces, si va al sistema nervioso central porque atraviesa la barrera hematoencefálica, pero necesita un transportador, a través de la enzima TPH tipo 2 se va a transformar en serotonina y ejercer su función ahí a nivel del sistema nervioso central, principalmente disminuir el apetito, por ejemplo. Pero también el triptófano, como lo expliqué anteriormente, es la mayoría de ese triptófano es la que entra a estas células enterocromafines que están ampliamente distribuidas en el tracto gastrointestinal y a través de la TPH tipo 1 produce serotonina. Y esta serotonina se va a la circulación dentro de las plaquetas, van a estar ahí como en vesículas guardaditas y de repente, y dependiendo de un estímulo, entonces se libera y se produce vasoconstricción, agregación plaquetaria, activación de la coagulación, quimiotaxis de células del sistema inmune en respuesta a un estímulo de amenaza, ¿no? Algo que puede ser dañino. Fíjense cómo al mismo tiempo esa serotonina que ya no va a ir a la circulación, entonces fíjense que yo les hablaba del transportador SERT,
que va a permitir que esa serotonina vuelva a entrar a la célula, al enterocito, y sea metabolizado al ácido hidroxindolacético y se va a la circulación y es excretado por los riñones. Pero también ese triptófano se puede ir para la síntesis de quinurenina en el hígado. ¿Ok? Y esta quinurenina después también puede ir a la circulación y cumplir sus funciones regulatorias. Entonces, básicamente, esto es lo que ocurre con el triptófano, porque para poder saber qué ocurre con la serotonina, necesitamos saber qué ocurre con el triptófano, que es el ladrillo o el principal componente de la serotonina. Dentro de las funciones metabólicas, que por eso es bien importante también repasar un poco lo de la serotonina, porque no nos quedamos nada más en disminución del apetito a nivel del sistema nervioso central. Bueno, aquí me faltó decirles, por ejemplo, que a nivel del sistema nervioso entérico, la TPH tipo 2 sí va a transformar el triptófano en serotonina y es la que se encarga entonces de esa serotonina ahí en el sistema nervioso entérico de la motilidad intestinal y de la secreción también. Entonces, aquí vemos como resumidita las funciones que se le han descrito, no nada más a nivel del sistema nervioso central, sino fuera, que son bastante interesantes. Por ejemplo, bueno, a nivel del sistema nervioso central, disminución del apetito, pero fíjense cómo en el hígado aumenta la acumulación de lípidos, en el tejido adiposo blanco la lipogénesis, estimula en el músculo, aumenta la captación de glucosa, en el tejido beige, bien interesante, que es un tejido muy metabólico, con una actividad metabólica, muy alta, porque tienen bastantes mitocondrias, pareciera que más bien disminuye la utilización de energía aquí en el tejido adiposo beige. En el tejido adiposo pardo disminuye la termogénesis. En el páncreas aumenta la secreción de insulina. Cada vez que se eleva la glucosa en sangre, se secreta insulina, se secreta serotonina al mismo tiempo. Y en el caso del intestino, está la parte de la motilidad, que aumenta la motilidad, por supuesto, y las secreciones también intestinales. Entonces, bien interesante porque no se queda nada más en motilidad y cambios en el estado de ánimo y apetito, o sea, tiene múltiples funciones. Entonces la pregunta es, ¿no vamos a suplementar o debemos suplementar con triptófano o con 5-hidroxitriptófano? Entonces, repasando un poco la síntesis de serotonina que había puesto al principio, pues la TPH es una enzima limitante, ¿no? Cuando digo limitante, porque como expliqué anteriormente, por ejemplo, una respuesta inflamatoria, una infección posiblemente aumente la expresión de esta enzima. Eso es lo que quiero que entiendan cuando hablamos de paso limitante. O si ocurre algo aquí, pues entonces no se va a producir el 5-hidroxitriptófano, que es importante finalmente para producir la serotonina. Entonces esto es lo primero que debemos saber. Luego, en el sistema nervioso central, la síntesis de serotonina está limitada por el transporte de triptófano a través de la barrera hematoencefálica y el triptófano dietético ingresa al sistema nervioso central a través de transportadores endoteliales para grandes aminoácidos neutros. ¿Okay? Necesita obligatoriamente ese transportadorcito que muchas veces puede competir con otros aminoácidos. Luego, la cantidad de triptófano libre, o sea, voy a leer esto para darnos la respuesta. La cantidad de triptófano libre disponible para cruzar la barrera hematoencefálica a través de estos transportadores depende de la cantidad de triptófano que no se une a la albúmina, y que eso es el 10%, es decir, que está libre en el plasma. Entonces, el triptófano puede ser bloqueado por otros aminoácidos, ya que utilizan las mismas vías para llegar al cerebro, y esto no sucede con el 5-hidroxitriptófano. Entonces, esto es la primera explicación por qué se daría más bien 5-HTP en vez de triptófano, perdón. O sea, ¿por qué deberíamos dar 5-hidroxitriptófano en vez de triptófano? ¿Ok? Y recuerden que el 5-hidroxitriptófano es como el paso siguiente para que después sí se produzca la serotonina. Entonces, una dieta rica en carbohidratos produce un incremento en la secreción de insulina que posteriormente activará el transportador de sodio para la absorción de glucosa, el cual también utiliza para la absorción de aminoácidos. Entonces, la disminución en plasma de la concentración de aminoácidos neutros, esto va a ocurrir después que comas una comida rica en carbohidratos, va a disminuir la concentración de ciertos aminoácidos neutros, mientras que no afecta la concentración de triptófano y no se ve afectada en forma importante, y esa es la que queda libre en plasma y puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, si comes mucho carbohidrato, vas a estimular la absorción de triptófano. Esto es lo que quiere decir esto.
Si ingerimos alimentos que sean ricos en carbohidratos que en proteínas, o sea, más ricos en carbohidratos que proteínas, junto con alimentos ricos en triptófano o bien triptófano libre, entonces va a disminuir la competencia con otros aminoácidos y por eso incrementa la relación de triptófano frente a otros aminoácidos en plasma, lo que facilita la entrada de este aminoácido al cerebro y por lo tanto se favorece la síntesis de serotonina y melatonina. Es lo que les acabo de decir. Una dieta rica en carbohidratos en un momento determinado puede facilitar entonces la entrada del triptófano al cerebro, o sea, que pueda traspasar la barrera hematoencefálica y entonces producirse serotonina. Y bueno, me imagino que ahorita vamos a hablar un poquito qué pasa con ese circuito. Entonces, al final de la serotonina, y si hay satisfacción o no, eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, al final, es mejor el 5-HTP porque se absorbe bien de forma oral, con alrededor del 70%, queda en el torrente sanguíneo. Y la absorción intestinal no requiere de la presencia de una molécula de transporte, como ocurre con el triptófano, y no se ve afectada por la presencia de otros aminoácidos, por lo tanto se puede tomar con las comidas y no reduce su eficacia. Y además cruza fácilmente la barrera hematoencefálica y aumenta efectivamente la síntesis de serotonina en el sistema nervioso central. En realidad, entre el triptófano y el 5-hidroxitriptófano es preferible el 5-hidroxitriptófano. Les puse el de Simogen porque es el que nosotros más utilizamos. Y bueno, no me quería ir sin mostrarles en el examen de ácido orgánico que sí podemos ver, que esto el doctor Marcano nos los corregirá, cómo están los metabolitos del triptófano, de la serotonina. Fíjense que aquí está el hidroxindol acético, que les dije que cuando sobraba entran en la célula y debe ser metabolizado, pero también nos puede decir si el triptófano se transformó en quinurénico o en quinolínico, en quinurenina y en ácido quinurénico o quinolínico, que les había dicho que uno era neuroprotector y otro más bien neurotóxico. Entonces, tenemos información aquí. Otra vez, los exámenes de ácido orgánico son los que más información dan. Y bueno, así para terminar, se ha demostrado, por ejemplo, para que entendamos por qué el triptófano y por qué la serotonina, que las concentraciones más bajas de triptófano están asociadas con muchas enfermedades, trastornos neurológicos y del estado de ánimo, incluida la enfermedad inflamatoria intestinal, el dolor crónico y la depresión. De hecho, la fibromialgia es un trastorno de la percepción, ¿no?, del dolor, y muchas veces estas personas tienen disminución del triptófano. Entonces, esto nos puede dar muchas respuestas. Listo.